Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Martín, voy a estar con ustedes hoy en lugar de Nancy y bueno, vamos a continuar con los ejercicios. Y me dijo que por ahí ustedes tenían dudas sobre derivadas, así que bueno, si quieren hacer preguntas, vamos a dar lo que sí, 1 o 2 minutos, vamos a dar 2 minutos más para que se terminen de incorporar los que quieren entrar y ya arrancamos. Bueno, vamos entonces con los ejercicios, salvo si ustedes tienen alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo de la clase pasada. Estuvieron viendo con Nancy el tema de derivadas, hicieron una introducción y vieron todas las reglas de derivación. Si tienen alguna pregunta, quieren que veamos algún ejercicio que les haya quedado alguna duda. Hola, profe. Hola, buen día. A mí me gustaría hacer el ejercicio 7, si se puede. A ver. 3, 6, 7. Para que sea... Ah, está muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Martín, Sí. Patricia, si Nancy no llegó hasta el 7, recién empezó a dar apenas recta tangente. Ok. Bueno, está bien, está bien. Entonces, sí, en realidad tendríamos que empezar, vamos a hacerlo el 7, pero tenemos que empezar a partir del 5, por lo que hizo Nancy. Así que vamos a hacer vamos a hacer 1 o 2 ítems del 5, después alguno del 6 y después el 7 lo vamos a hacer. Pero déjame primero... Ok, gracias. Bien. Bueno, no sé entonces si desde el 1 hasta el 5 quieren preguntarme algo o arrancamos directo con el 5. Bien, entonces vamos a arrancar con el ejercicio 5. El ejercicio 5 pide hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x0. Vamos a hacer el 5 que f de x es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 3 y x0 igual a 6. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de esto de la recta tangente, cómo lo buscamos. ¿Sí? Supongamos una función, no necesariamente esta, una función cualquiera que nosotros tengamos. ¿Sí?
Entonces, yo tengo una función cualquiera, no necesariamente sea esta, poner una cierta, vamos a poner otro nombre, vamos a poner una g de x, ¿no? Vamos a ponerle acá una g de x. Y tomemos algún punto del dominio de esta función, poner un x0 que esté por acá. Acá tenemos un x0. Y acá la imagen de este x0 que es la g de x0. Y la recta tangente es la recta que toca la curva justamente en este punto. ¿Sí? Esta es la recta tangente, la recta R. Es tangente a g de x. En el punto x0, g de x0, ¿sí? En el punto x0, g de x0. Entonces, bueno, ¿qué sabemos nosotros por lo que vimos la vez pasada? Sabemos que la derivada de esta función en este punto coincide con el valor de la pendiente de la recta tangente. La ecuación de una recta cualquiera no vertical, la puedo pensar como y igual a m por x más b. ¿Sí? Cualquier recta no vertical la puedo pensar con esa ecuación. Pero en el caso de la recta tangente a una función, nosotros sabemos que la pendiente de esa recta coincide con el valor de la derivada de la función en ese punto. ¿Sí? O sea, esa es la propiedad geométrica de la derivada, que en una función, en la gráfica de una función, en un punto donde la derivada existe, coincide con la pendiente de la recta tangente. Entonces, una forma de llegar a esta ecuación de la recta es decir, bueno, yo derivo esta función, la evalúo en el punto de coordenada x0 que me dan acá, que es 6, y ahí tengo la pendiente. Y después me falta b. Esta b es la ordenada de origen. Bueno, ¿y cómo puedo hacer para calcular esa b una vez que tengo la pendiente? Y bueno, reemplazo las coordenadas de este punto, porque este punto pertenece a la función, pero este punto también pertenece a la recta, y este punto, al igual que todos los puntos de la recta, satisface esa ecuación. Es decir, yo reemplazo la x de ese punto y la y de este punto, vamos a llamarlo el punto P, o P sub 0, ¿no? Acá, el punto P sub 0. Yo reemplazo las coordenadas de P sub 0 acá y despejo la B directamente. Esta es una manera de hacerlo, no es la única manera. Hay otras maneras de hacerlo, pero esta es una manera válida. Entonces, hagamos esto. Acá en nuestro caso va a ser este, ¿no? Perdón, vamos a hacer en el ejercicio, vamos al ejercicio 5. Vamos al 5A. Entonces, la recta R va a ser de ecuación y igual, y en lugar de m, nosotros vamos a tener la derivada de la función evaluada en 6, es decir, f' en 6, más b. ¿Sí? Esta es la tangente a f de x en el punto P sub 0 igual a 6 f de 6. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahora hay que derivar la función, evaluarla en 6, perdón, acá me comí la x, m por x más b. F de 6 por x más b. Entonces derivemos
esta es una función compuesta. Yo primero a la x le aplico esta función lineal y después le aplico la raíz cuadrada. Cuando derivo, hago al revés. Lo último que apliqué fue la raíz cuadrada, entonces es lo primero que derivo, y luego derivo la lineal, que es la primera que apliqué, y multiplico las dos derivadas. Es decir, f' de x va a ser igual. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 por la raíz. Así que esto va a ser 1 sobre 2 por la raíz de 2x menos 3. Esto multiplicado por la derivada del argumento de la raíz. La derivada de esto es 2 por 2. ¿Sí? Esa es la derivada. Acá puedo cancelar el 2 con el 2. Y me queda esa expresión. ¿Por qué multiplicaste por 2? Porque 2 es la derivada de 2x menos 3. ¿Sí? Vos acá tenés la composición de dos funciones. Mira, si querés lo escribimos así. F de x lo puedo pensar como la composición de h con g de x. ¿Sí? ¿Por qué estoy componiendo? Porque agarro la x, le aplico la g, y a ese resultado le aplico la h. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estoy diciendo acá? Cuando yo agarro la x y le aplico la g, ¿qué estoy haciendo? 2x menos 3. Y ahora eso lo meto como argumento de otra función, de una h de x igual a la raíz de x. ¿Sí? Entonces, si yo derivo esto, acá me queda g' de x igual a 2, y acá me queda h' de x igual a 1 sobre 2 por la raíz de x. Ahora, ¿cómo es la derivada de una función compuesta? Es el producto de las dos derivadas. Acá compuse dos funciones, tengo que derivar a las dos y multiplicarlas. Esto es h', ¿sí? Pero h' no de x, sino aplicada a g de x, por g' de x. ¿Sí? La regla de la cadena te permite calcular la derivada de una función compuesta de dos o más funciones como el producto de todas las derivadas. Entonces acá me va a quedar f de x igual. Entonces es h' por g', pero h' evaluada en g. h' evaluada en x es 1 sobre 2 por la raíz de x. Pero h' evaluada en g es 1 sobre 2 por la raíz de g. ¿Sí? Es 1 sobre 2 por la raíz de g de x. Por la derivada de g de x. ¿Sí? Bueno, g de x es 2x menos 3, entonces te queda 1 sobre 2 por la raíz de 2x menos 3. Y la derivada de g de x es 2, entonces pones el 2 ahí multiplicando. Muchas gracias. No, por favor. Bien, entonces, ahora vamos acá. Nosotros estamos queriendo construir esta ecuación, ¿no? La ecuación de la recta tangente a f en este punto P sub 0. Así que tenemos que hacer f' en 6 y después calcular la ordenada al origen. Bueno, entonces, calculemos f' en 6. F' en 6 es reemplazar 6 en la ecuación de f', es decir, 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por 6 menos 3.
Eso me queda 1 sobre 2 por 6, 12. 12 menos 3, 9. Así que esto es un tercio. Si la pendiente de la recta tangente a f en x0 igual a 6 es un tercio. Ahora me falta ubicar el punto P sub 0, ¿no? Entonces ahora busco P sub 0. Que P sub 0 es 6, f de 6. Tengo que calcular f de 6. F de 6 es la raíz cuadrada de 2 por 6 menos 3. Esto es igual a la raíz de 12 menos 3, la raíz de 9. Esto es 3. Entonces ya encontré el P sub 0, ¿no? Por lo tanto, P sub 0 es el punto de coordenadas 1/3, 3. Bueno, ¿y qué hago ahora? Estoy buscando la recta tangente. Me falta B. Profe, ¿no es 6, 3? En vez de 1/3, 3. El punto P. Sí, tenés razón, me equivoqué. Gracias. Sí, esto es la pendiente, se me mezclaron todos los números. Gracias. Claro, el P sub 0 es 6, f de 6, así que 6, 3. Muchas gracias. Muy bien, entonces, lo que queremos ahora es calcular B, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar P sub 0 en la ecuación de R. Reemplazamos la X acá y la Y acá. Entonces reemplazamos P sub 0 son bastantes. No, aguanta. en la recta R. ¿Sí? Reemplazo P sub 0 en la recta R. La R. Entonces me queda acá. La Y es 3. Pi. ¿Esa es pi? ¿Esa es racional o irracional? Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, pi. Era un número irracional. Si algo no se entiende, pregunte, no hay problema, ¿eh? ¿Por qué calculaste f de 6 con solamente la raíz? Porque f, la ecuación de f es esta. Entonces, cualquier punto que pertenezca a la función y vos conocés la coordenada x, para saber la coordenada y tenés que utilizar la expresión de f. Gracias. Por nada. Bueno, entonces, reemplazo P sub 0 en R. Eso significa que en la recta R voy a reemplazar acá la X de P sub 0 y acá la Y de P sub 0. Entonces me queda la X es 6, la Y es 3, me queda 3, es igual. F' en 6 es 1/3 por X es 6 más B. ¿Sí? Reemplazamos acá la X y la Y de P sub 0. Esto me queda 3 es igual, y acá 1/3 por 6 me queda 2, ¿no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Simplifico, 3 por 1, 3 por 2. Y esto me queda 2 más B. Entonces B vale 1. B vale 1. ¿Sí? Así que ya podemos escribir la ecuación de la recta tangente. Entonces, la recta tangente tiene la ecuación R igual a 1/3, perdón, un tercio por X más 1. Y, perdón, Y es igual a 1/3 por X más 1. ¿Cómo estamos? Y es igual a 1/3 de X más 1. Esta es la ecuación de la recta tangente.
Bueno, vamos a hacer el ejercicio 5D. Sí, Martín, sí, ¿te Sí. puedo hacer una pregunta? Tengo una Sí, duda. claro. Dale, gracias. Tengo una duda en el ejercicio 4B, que más que nada, cómo resolver una derivada cuando es el mismo caso este que tenés que usar la regla de la cadena, pero es, en vez de raíz cuadrada, es raíz cúbica, y quiero saber si se escribe 1 arriba y 3 abajo, o se mantiene el 1 arriba y el 2 abajo. ¿Cómo se escribe eso? Dale, 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 dale. gracias. Entonces, el 4B, vamos a borrar esto. Entonces, ejercicio 4B. Tengo que f de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más x. Bueno, f de x vos lo podés escribir en lugar de esta manera, x al cuadrado más x elevado a la 1/3. ¿Sí? Toda vez que vos tengas una raíz, el índice de la raíz es el exponente, es el denominador del exponente. Entonces, acá lo podés pensar como dos funciones, si querés. F de x igual a g compuesta con h de x. Entonces, la derivada es el producto de las dos derivadas. Es decir, g' evaluada en h de x por h' de x. Entonces, bueno, si querés las podés calcular aparte o si no las calculás directamente, como vos quieras. Si te resulta más fácil o más claro así, no hay problema. h de x es la primera función que vos le aplicás a la x. Vos agarrás la x y le aplicás a h. Es x cuadrado más x. Entonces, bueno, la derivada h' de x, esta derivada es inmediata, ¿no? Es x a la n los dos. Es 2 por x más 1. ¿Sí? h' de x es esto. Ahora, ¿quién es g? Si vos tuvieras g sola, ¿quién es? Bueno, a esto vos le aplicás la potencia 1/3. ¿Sí? A este argumento lo elevás a 1/3. Entonces vamos a decir que g de x es igual a x elevado a la 1/3. Bueno, ¿cómo es la derivada de g? G' de x es el 1/3 baja multiplicando y al exponente le restas 1. Es 1/3 por x a la 1/3 menos 1. ¿Sí? Entonces te queda 1/3 por x a la menos 2/3. Eso es g' de x. ¿Sí? Entonces nosotros componemos g con h, h es el polinomio, g es la raíz cúbica y acá las derivamos. Ahora, cuando vos tenés que derivar la composición, esta que te interesa a vos, esta que vos tenés acá, esto es la derivada de g, pero aplicada sobre h, no aplicada sobre x. Entonces hagamos la derivada de g aplicada sobre h, g' aplicada sobre h de x. Entonces, en lugar de ser 1/3 por x a la menos 2/3, va a ser 1/3 por h de x a la menos 2/3. Pero h de x, ¿quién es? Es x cuadrado más x. Entonces esto es 1/3 por x cuadrado más x
a la menos 2/3. Entonces, esa es la que nosotros necesitamos para derivar f, ¿no? La derivada de f es g' evaluada en h por h'. Entonces, lo podemos poner así. F' de x. F' de x es g' aplicada sobre h. G' aplicada sobre h. Es 1/3 por h a la menos 2/3, es 1/3 por el paréntesis a la menos 2/3. Y esto me queda así. Si quieren, con este menos lo pueden mandar para abajo. Y acá, esto volver a lo que significa tener el denominador un 3, que es tener una raíz cúbica. Eso se puede poner así. Si lo quieren poner así, eso me va a quedar 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado más x todo al cuadrado. ¿Sí? Esta parte que está acá, esta parte es g' aplicada sobre h de x. ¿Sí? Y ahora esto multiplicado, g' aplicado sobre h de x multiplicado por h' de x. Esto multiplicado por h' de x es 2x más 1. ¿Sí? Esto es, si quieren, h' de x. Entonces, bueno, esa es ¿La raíz lleva al cubo o el 3 ya cumple como si fuese el cubo? Perdón. Esto lo hice mal, otra vez, perdón, gracias. Ustedes tienen que estar ahí controlando lo que yo hago porque soy un poco peligroso. Acá es 3 por la raíz cúbica. Ahí son 2, 3. Gracias. Genial, ya lo entendí. Bueno, Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a hacer entonces alguno más. Yo pensaba hacer el 5D. A ver. Sí, está bien. Está bien porque hay otros con composición. Sí, la composición está... sí, vamos a hacer otros con composición. Está bien. Vamos a hacer ahora el 5D, que no es con composición, o sí, tiene una pequeña composición, y después vamos a hacer otros que tienen composición, y están, digamos, dentro de los temas que tenemos que tratar. Vamos a hacer ahora, entonces, el ejercicio 5D. El ejercicio 5D dice f de x igual a e a la 3x sobre 2x menos 1 y x0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hallar es la ecuación de la recta R, es la recta tangente a F, en el punto, si quieren, P sub 0, igual a 0, F de 0. ¿Sí?
Muy bien. La recta, habíamos dicho que tiene la ecuación y igual a m por x más b, pero m es la derivada de la función evaluada en x0. Es decir, f' evaluada en 0 por x más b. Entonces, calculemos la derivada de la función f' de x. Entonces, fíjense, esta función es el cociente de dos funciones. Entonces vamos a aplicar la derivada del cociente. Esto es, la derivada de e a la 3x por 2x menos 1 sin derivar, menos e a la 3x sin derivar, por 2x menos 1 derivado. Todo esto sobre 2x menos 1 al cuadrado. Estamos aplicando ahí la regla de la derivada del cociente de dos funciones. Bueno, la primera derivada, esta no está en la tabla porque es una composición. Acá yo primero aplico 3x y después hago e elevado a la 3x. Entonces, f' va a ser, la derivada de la exponencial es la exponencial, así que me queda e a la 3x por, y la derivada de 3x es 3. ¿Sí? Estoy haciendo exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Sí? La derivada de la composición de dos funciones es el producto de las derivadas de las dos funciones. Todo esto por 2x menos 1 menos e a la 3x por, y la derivada de 2x menos 1 es 2, sobre 2x menos 1 al cuadrado. Esto se puede compactar un poco más. Acá podemos distribuir este 3, ¿no? Podemos sacar al cubo factor común. Vamos a continuarlo acá. f' de x va a ser igual. E a la 3x lo sacamos como factor común. Entonces, una aclaración. La derivada ya está terminada acá, pero como la tengo que utilizar para evaluarla en un punto, me conviene tener una fórmula, una ecuación más sencilla de manejar, ¿no? Por eso saco factor común. Esto es 3 por 2x menos 1 menos 2. Todo esto dividido 2x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Acá saqué factor común, e a la 3x. En el primer término multiplica a 3 por 2x menos 1 y en el segundo término multiplica al 2. Acá puedo distribuir esto. Puedo distribuir el 3 acá. Todo esto cuando distribuyo me queda 3 por 2x es 6x y 3 por menos 1 menos 3. ¿Sí? Entonces me queda f' de x igual a e a la 3x que multiplica a 6x menos 3 menos 2 todo sobre 2x menos 1 al cuadrado. Bueno, 6x menos 3 menos 2, el menos 3 menos 2 me queda menos 5, ¿no? Esto que está acá es igual a 6x menos 5. Entonces ya está, ahí no puedo seguir compactando esa derivada. Entonces me queda f' de x es igual a e a la 3x que multiplica a 6x menos 5 todo sobre 2x menos 1 al cuadrado. Esa es la expresión final de la derivada, ¿no? Esta es la expresión final de la derivada. Entonces ahora
para construir la recta tangente tenemos que evaluar la derivada en 0, ¿no? Entonces, f' en 0 va a ser igual a e a la 3 por 0 por 6 por 0 menos 5 sobre 2 por 0 menos 1 todo al cuadrado. Entonces, f' en 0 va a ser igual. 3 por 0 es 0, y e elevado a la 0 es 1. Por 6 por 0 es 0, 0 menos 5 es menos 5. Y abajo 2 por 0 es 0, menos 1 es menos 1. Al cuadrado me queda igual a 1. Así que la derivada es igual a menos 5. ¿Sí? La derivada en 0 es igual a menos 5. Este menos 5 lo reemplazo en la recta tangente, ¿no? Este lo reemplazo en la recta R tangente. Entonces me va a quedar la recta R tiene ecuación y es igual a menos 5 por X más B. Ahora, para calcular B, tengo que reemplazar el punto P sub 0, ¿no? La X acá y la Y acá. Entonces tengo que buscar P sub 0. El punto P sub 0 tenía coordenada X0 y coordenada Y F de 0. F de 0 lo reemplazo el 0 en la expresión algebraica de la función. Me queda e a la 3 por 0 sobre 2 por 0 menos 1. Entonces arriba 3 por 0 es 0, e a la 0 vale 1. Y abajo 2 por 0 es 0, 0 menos 1 es menos 1. Entonces el valor de f en 0 es igual a menos 1. ¿Sí? Ya tengo entonces el punto P sub 0. P sub 0 tiene coordenadas 0, menos 1. Ahora lo voy a reemplazar en la recta R, ¿no? Reemplazo P sub 0, reemplazo el punto P sub 0 en la ecuación de la recta R. La ecuación de la recta R es esta que tengo acá. Así que me va a quedar la y del punto es menos 1. Menos 1 es igual a menos 5 por la x del punto es 0 más b. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar la x de p sub 0 y la y de p sub 0. Esto es 0, así que b es igual a menos 1. Por lo tanto, la recta R va a tener la ecuación y es igual a menos 5x menos 1. Ahí estamos.
Bien, vamos a ir haciendo, vayan mirando el ejercicio 6A. Vamos a hacer el ejercicio 6A. Entonces dice, hay que hallar los puntos en los que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f es igual a 2. Entonces tengo f de x es igual al logaritmo de 9x al cuadrado menos 4 y m es igual a 2. Entonces, esto es un problema inverso. ¿Sí? Nosotros antes lo que hacíamos era encontrar la recta tangente a una función y ahora tenemos que ver cuál es el punto donde la recta tangente vale 2. Perdón, donde la pendiente de la recta tangente vale 2. ¿Sí? Supongamos alguna función cualquiera, no tiene por qué ser justo esta f. Vamos a poner una g de x. Acá una g de x cualquiera. ¿Sí? En realidad le tengo que dar un poco más de pendiente, porque ahí en ningún lugar vale 2. Ahí. Entonces, hay un lugar, hay un punto, no sabemos cuál es, que la pendiente de la recta tangente es igual a 2. ¿No? Esta R, que es la recta tangente, es I igual a G' en X0, que no lo conozco, por X más B. Y lo que tenemos que buscar ahora, lo que tenemos que encontrar es este punto, ¿no? Este es el punto X0, G de X0. Este es el punto P. Entonces, ahora el ejercicio es al revés. Tengo que buscar un punto donde la recta tangente tenga pendiente igual a 2. Entonces, para el ejercicio, tengo que buscar, busco un punto P sub 0 igual a X sub 0, en este caso va a ser F de X sub 0, tal que la pendiente de la recta tangente sea igual a 2, pero la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto de coordenadas x0, g de x0. Entonces, f de x0', la derivada evaluada en x0, es igual a 2. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el punto de arranque. ¿Sí? O sea, yo tengo que buscar este punto p sub 0, pero voy a arrancar de esta información que tengo acá. Esto. Esta es la condición, ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que calcular f' y tengo que ver dónde, en qué punto de coordenada x0 la derivada vale 2. Entonces, f' de x, fíjense que es la composición del logaritmo con una cuadrática. Cuando yo quiero evaluar, coloco las x acá y aplico la cuadrática.
Ahora ese resultado después le aplico el logaritmo. Si quieren hacerlo directamente, lo pueden hacer directamente, y si no, hacer separadamente la composición de las dos. Así, bueno, decir así, mira, f de x es la composición de g con h de x. Entonces, f' de x va a ser g' evaluada en h de x por h' de x. Ese sería un planteo más pausado para no, si uno directamente todavía uno no tiene digamos, el dominio, la familiaridad con este tema como para hacerlo de forma directa. Entonces, ¿quién es G y quién es H? Bueno, H es la que yo le aplico primero a la X. Yo agarro la X y le aplico H. Es decir, H es 9x² menos 4. H de X es 9x² menos 4. Ahí la derivo. Entonces, H' de X va a ser igual a 18x. Ya tengo H' de X. Ahora, G de X, ¿quién es? Y bueno, G de X es la segunda función. Claro, pues el logaritmo de X. G de X es el logaritmo natural de X. Entonces, la derivada G' de X es 1 sobre X. Ahora, nosotros tenemos que construir esta expresión algebraica, que es la f'. Entonces, f' de x es g compuesta con h de x por h'. H' ya la tengo, me falta g' de h. G' de x es 1 sobre x. Entonces, g' de h de x va a ser 1 sobre h de x. Pero h de x, ¿quién es? 9x² menos 4. Entonces va a ser 1 sobre 9x² menos 4. Ya estamos entonces para hacer la derivada f', ¿no? Entonces f' de x va a ser igual. G' aplicada a h de x es esto, 1 sobre 9x² menos 4. Por h' de x es por 18x. ¿Sí? Si quieren lo juntamos, se puede poner 1 por 18x es 18x, sobre 9x² menos 4. Acá tengo la derivada. Ahora, en este problema, yo no estoy buscando la recta tangente, sino que estoy buscando el punto, esto es lo que estoy buscando, el punto donde la pendiente de la recta tangente es igual a 2. O sea, yo busco el x sub 0, tal que f' en x sub 0 es igual a 2. Entonces, f' evaluada en x sub 0 va a ser igual a 18 por x sub 0 sobre 9 por x sub 0 al cuadrado menos 4. Pero f' en x sub 0 es igual a 2. Entonces, lo de arriba es f' en x0, lo de abajo es f' en x0, entonces son lo mismo, son iguales. Y acá lo que puedo concluir es que 18 x sub 0 sobre 9 x sub 0 al cuadrado menos 4 es igual a 2.
Entonces, bueno, de acá tengo que despejar el x0, ¿no? De acá tengo que despejar el x0. Entonces, puedo pasar esta expresión multiplicando, me queda 18x0 va a ser igual a 2 por 9x0 cuadrado menos 4. Acá distribuimos, me queda que 18x0 va a ser igual a 18x0 al cuadrado menos 8. Distribuyo el 2 acá, este 18 lo paso restando para allá y me queda 18x0 al cuadrado menos 18x0 menos 8 es igual a 0. Lo pongo así para que me quede ordenadito para calcular las raíces, ¿no? De esa cuadrática. Esto lo puedo multiplicar por un medio. Cuando yo tengo una igualdad a los dos lados le puedo hacer lo mismo. ¿Para qué hago eso? Yo no puedo hacer la cuadrática con estos valores. Sí, puedo hacerlo, pero si los divido por 2 hago cuentas más chicas. Esto es un gusto personal, ¿no? Acá me queda 9x0 al cuadrado menos 9x0 menos 4 igual a 0. Acá aplicamos la fórmula de Bhaskara y me queda que x0 va a ser igual a menos b es 9. Más o menos la raíz de b al cuadrado es 81. Menos 4 por a por c es 4 por 9 por 8 es 72, ¿no? Todo esto dividido 2 por a es dividido 18. Entonces, acá me quedan dos posibilidades para x0. Si quieren x01 y x02. x01 va a ser 9 menos 81 menos 72 es 9. La raíz de 9 es 3. Sobre 18, esto me da 9 menos 3, 6, dividido 18 me da un tercio. Y la otra es x02, va a ser 9 más 3 sobre 18. 9 más 3, 12. 12 dividido 18 es 12 dividido 18 es 2 tercios. Bueno, entonces, va a haber dos puntos donde la pendiente de la recta tangente es igual a 2. Uno de abscisa a 1 tercio y otro de abscisa a 2 tercios. Ahora nos falta encontrar las ordenadas de esos dos puntos, ¿no? Entonces la solución van a ser dos puntos. Un punto, si quieren, P1 de coordenadas 1 tercio, f de 1 tercio. Sí, f de 1 tercio. Y otro punto, P2 de coordenadas 2 tercios, f de 2 tercios. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué no sacaste la resolvente directamente con los valores 18, menos 18 y 8? Bueno, si vos haces la resolvente con los valores 18, menos 18 y 8, te da exactamente esto. Lo que les comentaba es que a mí me gusta trabajar con números más chicos. No es lo mismo hacer estas cuentas, te van a quedar todas mucho más grandes y esto lo haces directamente. Lo otro vas a tener que meter con la calculadora y qué sé yo. Siempre es aconsejable, o lo mismo, si acá tuvieses, por ejemplo, 10, 20 y 30, acá tenés que hacer unas cuentas enormes. En cambio, si dividís eso todo por 10, haces 1, 2, 3. Toda vez que vos puedas hacer las cuentas con números más chicos, eso es conveniente. No es obligación que ustedes hagan esto, pero es conveniente porque es más difícil equivocarse cuando uno trabaja con un número más chico. Nada más. Claro. Ok.
Bien, entonces lo que tenemos que calcular es f de 1/3 y f de 2/3 para completar la solución del ejercicio. Así que f de 1/3 va a ser el logaritmo natural de 9 por, acá sería 1/3 al cuadrado menos 4. Esto me va a dar el logaritmo natural de 9 por 1/9 menos 4. Acá me queda 9 por 1/9, me queda 1. Este es el logaritmo natural de 1 menos 4. Esto es igual al logaritmo natural de menos 3. Bueno, ¿qué pasa ahí con el menos 3 y el logaritmo? ¿Se acuerdan? No existe, puede ser negativo, Claro. logaritmo negativo. Claro, claro. Eso es importante recordar, ¿no? Que el logaritmo natural es una función así. Acá tenés el logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces acá tenés el 0, acá tenés el 1. El dominio del logaritmo natural son todos los positivos. El argumento del logaritmo son todos los positivos. O sea que esto es absurdo. ¿Sí? No existe este logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, nosotros calculamos f de 1/3 y lo que sucede es que 1/3 no pertenece al dominio de f. ¿Sí? Yo no puedo poner 1/3 porque me queda el logaritmo de menos 3. Entonces lo que voy a decir acá es que no existe este p sub 1 igual a 1/3 f de 1/3, pues 1/3 no pertenece al dominio de f. ¿Sí? El 1/3 no pertenece al dominio de f. Ahora, no existe, va así tachado, perdón. Ahora calculemos el f de 2/3. Sí, a mí me pasa lo mismo que dice ahí el comentario. En vez de 2/3 me da 4/3 con la calculadora. Ah, puede ser que yo lo haya hecho mal, ¿eh? Puede ser. Ok. 4/3 te da. ¿Alguien más le da Sí. 4/3? ¿Alguien más hizo las cuentas? Sí, a mí también. 4/3. 4/3, bueno, entonces vamos a poner 4/3. Vamos a poner acá 4/3. Listo. Entonces vamos a poner 4/3 y acá 4/3. Entonces me queda el logaritmo natural de 9 por 4/3 al cuadrado menos 4. Esto va a ser igual al logaritmo natural de 9 por 16/9 menos 4. Esto va a ser igual al logaritmo natural de, acá cancelo, ¿no? El 9 con el 16, perdón, el 9 con el 9, este con este se cancela, y me queda el logaritmo natural de 16 menos 4, que es 12. ¿Sí? Entonces, el 12 sí pertenece al argumento del logaritmo, así que única solución es este punto, p sub 2 igual a 2/3
No, 2 tercios, no, 4 tercios, perdón. 4 tercios. Acá va 4 tercios. Corregí en un lugar y no lo corregí en el otro. Acá es 4 tercios. $12. ¿Sí? Esa va a ser la única solución. Pero Un segundo. otra consultita. Sí. Ahí, si yo hago logaritmo de 12 me da 2,48. ¿Se pone el 2,48 o ya con ese 12 es suficiente? Perdón, esto está mal. Esto está mal. Esto está mal. Esto no es 12. Esto es el logaritmo natural de 12. Perdón. ¿Y cómo lo anotamos? ¿Como el resultado o como logaritmo natural? Ahí. En realidad, esto es el resultado exacto y lo que ese 2, y eso no es el resultado exacto, porque el logaritmo natural de 12, es un número que no pertenece a los racionales. ¿Qué quiere decir que no pertenece a los racionales? Que vos no podés encontrar una fracción que te dé como resultado el logaritmo de 12. No va a ser 3/5, 7/8, no existe eso. ¿Qué es lo que pasa cuando vos buscas en la calculadora el logaritmo natural de 12? Decime, por favor, qué te dice la calculadora. Me dice 2,48490665. Bueno, si vos tuvieses una calculadora 10 veces más potente que esta, o con una pantalla 10 veces más grande, te daría 10 números más. Y si otra persona tuviese una calculadora con 1000 dígitos, le daría hasta los 1000 dígitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos querés escribir a qué es igual el logaritmo de 12, tenés una expresión infinita, y no podés escribir una expresión infinita. Siempre la vas a cortar en un lugar. Tu calculadora la corta donde termina la pantalla. En cambio, esta expresión es exacta. El logaritmo de 12 es exacto. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que vos tenés acá el logaritmo de x, acá tenés el logaritmo natural de x, y donde tenés 12, acá de abscisa, acá tenés 12, ponele, vos subís, y acá en la intersección venís para acá, y esto es el logaritmo natural de 12. ¿Sí? Este es un punto exacto, esto es exacto. ¿Sí? En cambio esto, vos siempre lo vas a cortar. Vos me dijiste, ¿qué hago? Pongo 2,48. Si vos ponés 2,48, estás tirando todo esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como esto no se termina nunca, en algún lugar lo vas a tener que cortar. En cambio acá, esto es exacto. No es ni más ni menos. O sea, el logaritmo de 12 es la expresión exacta de ese número real. Ok, gracias, profe. Por nada. Deme un segundo que voy a buscar un vaso de agua y mientras tanto vayan mirando por favor el ejercicio 7 que me preguntaron hace un rato, que ahora sí lo vamos a hacer.
Bueno, entonces, el ejercicio 7 dice, sea f de x igual a 4 más a por e a la x cuadrado menos 3 por b por x. Y se determinan los valores de a y b para que i igual a menos 3x más 6 sea la recta tangente a f en el punto x sub 0 igual a 0. Bueno, vamos a pensar un poquito, a ver cómo encarar este ejercicio, que es lo que nos pide el enunciado. Vamos a hacer algún dibujo, cualquiera. Acá tengo x, y. Entonces, la recta tangente es menos 3x menos 6 en x0 igual a 0, menos 3x más 6, ¿no? En x0 igual a 0. Esta, vamos a poner que es i igual a menos 3x más 6 en x0 igual a 0. Entonces, bueno, vamos a suponer que acá la función hace algo así, ¿no? Vamos a suponer una función acá. Esta es una... Entonces, este punto que está acá, este punto es el P sub 0 de coordenadas 0, 6, ¿no? Esto es menos 3x más 6, de coordenadas 0, 6. Ahora, acá las incógnitas están en la función, no están en la recta. Yo tengo que calcular cuánto vale A y calcular cuánto vale B. Tengo que meter información sobre la función. Este punto de tangencia, o sea, esta es la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0, este punto pertenece a la recta, pero también pertenece a la función. Así que de acá voy a sacar información para la función. Este punto, P sub 0, de coordenadas 0, 6, pertenece a la gráfica de f. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que pertenece a la gráfica de f de x? Que cuando reemplazo x por 0, f me tiene que dar 6. Es decir, que f de 0 tiene que ser igual a 6. Ahí tengo información sobre la función. Eso lo puedo plantear acá. Planteo f de 0 igual a 4 más a por e a la x al cuadrado, perdón, a la 0 al cuadrado, ¿no? Por e a la 0 al cuadrado menos 3 por b por 0. Ahora fíjense, 0 al cuadrado menos 3 por b por 0, todo este exponente es igual a 0. E a la 0, todo esto es igual a 1. Entonces, ¿qué saco? ¿Qué información saco de acá? Bueno, f de 0 es igual a 4 más a. Pero como f de 0 es igual a 6, porque es la coordenada y de ese punto, de acá, la igualación que puedo hacer es que 4 más a es igual a 6, entonces a es igual a 2. Ya tengo a. A vale 2.
Y la otra información me la da la pendiente de la recta tangente a la función en el punto. La pendiente de la recta tangente de la función en el punto es igual a la derivada de la función en el punto. Es decir, que de acá yo puedo sacar que f' evaluada en 0 es igual a menos 3. ¿Por qué es igual a menos 3? Porque menos 3 es la pendiente de la recta tangente a la función en x0 igual a 0. Así que con esto vamos a hacer exactamente esta misma cuenta, pero con la derivada de la función. ¿Sí? Con la derivada de la función. Entonces, ya sabemos que a vale 2. A es igual a 2. Así que ahora nos queda B. Entonces, hagamos la derivada de esta función. F' de x es igual. Acá tengo una suma, es la suma de las derivadas. La derivada de 4 vale 0, más, y acá vale 2. 2 por la derivada de esta exponencial, por la derivada de e a la x al cuadrado menos 3 por b por x. ¿Sí? Entonces, f' de x va a ser igual a 2 por... Y ahí tenemos una composición de funciones. Yo primero coloco las x acá y aplico esta función. Y después aplico la exponencial. Cuando derivo primero la exponencial y después la función. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, así que la dejo tal cual. Voy a dejar e a la x al cuadrado menos 3 por b por x, y ahora multiplico por la derivada de la primera función que apliqué. Esto me da 2x menos 3b. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos la información de que f' en 0 es igual a menos 3. Entonces, evaluemos f' en 0. F' en 0 va a ser igual a 2 por e a la 0 al cuadrado menos 3b por 0 por 2 por 0 menos 3b. Todo este exponente es igual a 0. Ahora, e elevado a la 0, todo esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces acá me queda 2 por 1. Esto es 2. F' en 0 va a ser igual a 2. Y todo esto que está acá, 2 por 0 menos 3b, todo esto es igual a menos 3b. Entonces esto es 2 por menos 3b. 2 por menos 3b. O si quieren pongan 2 por menos 3 por b, es lo mismo, ¿no? Ahora, f' en 0 es igual a menos 3. Entonces voy a igualar estas dos expresiones. Voy a igualar estas dos expresiones. 2 por menos 3 por b es igual a menos 3. Acá puedo cancelar menos 3 con menos 3, está multiplicando, este pasa dividiendo como quieran, este se cancela con este, y acá me queda un 1. Entonces b va a ser igual a un medio.
B va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, bueno, ya terminó el ejercicio, ¿no? Porque pide determinar los valores de A y de B. A igual, entonces la solución A es igual a 2 y B es igual a 1/2. Ahí está el ejercicio 2.7. Gracias, profe. Bueno, por nada. Vayan mirando, por favor, el ejercicio 8. Vamos a hacer el ejercicio 8, un ejercicio más para redondear este tema de las rectas tangentes y demás. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que tiene composición, que tiene logaritmo y es un problema inverso, ¿sí? El ejercicio 8. El ejercicio 8 dice, sea f de x igual al logaritmo natural de x cuadrado menos 6x más k. Entonces tenemos que hallar el valor de modo que la pendiente de la recta tangente al gráfico del x0 igual a 4 sea igual a 2. Es decir, si yo tengo la recta tangente y igual a m por x más b, en x0 igual a 4, la pendiente vale 2. ¿Sí? Esto es igual a 2. La pendiente es igual a 2. La pendiente de la recta tangente en x0 igual a 4 es 2. ¿Esto qué información me da? Esto es lo mismo que decir que la derivada de esta función evalúa x0 igual a 4 tiene que ser igual a 2. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente de una función en un punto es la derivada de la función evaluada en ese punto, en la abscisa del punto, perdón, ¿no? Bueno, esta función es una composición. Cuando yo tomo las x, la reemplazo acá, le estoy aplicando la polinómica. Y a este resultado le voy a aplicar el logaritmo. Cuando derivo, hago exactamente al revés. Si apliqué último el logaritmo, primero derivo el logaritmo y después lo multiplico por la derivada de esta función. Entonces, f' de x va a ser igual. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo del paréntesis es 1 sobre el paréntesis. Esto va a ser 1 sobre x al cuadrado menos 6x más k. Ahora, por la derivada de esto es 2x menos 6. ¿Sí? Ahora, tenemos la información de que la derivada en 4 vale 2. Hagamos la evaluación de esta derivada en x igual a 4. F' en 4 va a ser igual, acá me queda 2 por 4 menos 6,
Y abajo es 4 al cuadrado menos 6 por 4 más k. Esto me queda f' en 4 igual a 8 menos 6. Y abajo es 16 menos 24 más k. Seguimos por acá. F' en 4. Hacer arriba me queda 8 menos 6 es menos 2. Y abajo 16 menos 24 es menos 2 positivo, 8. profe. ¿Cómo? 2 positivo. Perdón. Gracias. Esto es menos 8 más k. Bueno, ahí no puedo reducir más esa cuenta. Y la información es que f' en 4 es igual a 2. Entonces, bueno, puedo igualar estas expresiones. Las dos son f' en 4. Así que me queda 2 sobre menos 8 más k, o k menos 8, como quieran, es lo mismo, es igual a 2. Si 2 dividido k menos 8 es igual a 2, entonces k menos 8 es igual a 1. ¿Sí? Porque 2 es lo mismo que 2 dividido 1. Entonces k va a ser igual a 9. ¿Sí? Ahí estaría terminado el ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora lo último que había que ver para hoy, que es el tema de las derivadas sucesivas. El ejercicio 10. Dice calcular f', f segunda, f tercera. Esas son las derivadas sucesivas. Entonces, derivadas sucesivas. Si yo tengo una función y la derivo, esto se llama derivada primera o derivada a secas, ¿no? Esta es la derivada primera. O derivada. Cuando se dice la derivada, se refiere a la derivada primera. Ahora, si esta función yo la vuelvo a derivar, si derivo nuevamente acá, si hago la... Perdón, si a esta f', de x, yo la derivo nuevamente, ¿sí? A la función derivada la vuelvo a derivar, esto me queda f' de x, y esta va a ser la derivada segunda. Ahora, si a esta derivada segunda, yo la vuelvo a derivar, me queda f'' de x, que es la derivada tercera. Entonces acá yo puedo seguir, qué sé yo, hasta
que llego a un punto que llegué n-1 veces. Cuando derivo esto me queda n veces derivada. Y esta sería la derivada enésima. ¿Sí? Entonces, las derivadas sucesivas es simplemente esto. Derivar a la derivada anterior según hasta dónde tengamos que llegar. Vamos a ver entonces el ejercicio 10. Ejercicio 10. Vamos a ver algún ítem. Por ejemplo, el 10A, tengo f de x es igual al coseno de 3x. Bueno, esta función no está directamente en tabla, no es el coseno de x, sino el coseno de 3x. Es decir, primero aplico la función 3x y después aplico la función coseno. Entonces, cuando derivo primero la función coseno. F' de x es la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Ahora, la derivada del coseno del paréntesis va a ser menos el seno del paréntesis. Esto es menos el seno de 3x, ahora por la derivada de 3x es 3. Entonces acá, si lo quieren acomodar un poco, esto me quedaría menos 3 por el seno de 3x. Esa es la derivada primera. Ahora, la derivada segunda va a ser la derivada de la derivada primera, es la derivada de esta función. Tengo una constante que multiplica una función. La derivada es la constante por la derivada de la función. El menos 3 sobrevive por... La derivada del seno es el coseno, pero va a ser el coseno del paréntesis, es decir, el coseno de 3x por la derivada de x, que es 3. ¿Esto qué me va a quedar? Me va a quedar menos 9 por el coseno de 3x. Y si vuelvo a derivar esto, la derivada va a ser, el menos 9 queda como está. La derivada del coseno es menos el seno, menos el seno de 3x, por la derivada de 3x, que es 3. Ahí podemos distribuir, el menos con menos me queda más, y el 3 por 9 me queda 27. Así que esto es 27 positivo por el seno de 3x. ¿Sí? Profe, el 27, ¿no quedaría negativo? Porque no es menos 9 por 3, tendría que ser menos 27, ¿o no? Vos fíjate que tenés acá menos 9 por menos el seno, sería más 9 por el seno. Más 9 por el seno por 3 es más 27. Ah, ok. ¿Sí? O sea, menos, acá cuando tenés un por y multiplicás por un número
negativo, cambias el signo de adentro. Acá el único signo que hay para cambiar es este. O sea, vos lo que cambiás adentro del corchete cuando distribuís un negativo son los más y los menos. Acá tenés un menos, lo cambiás por un más. Ok, gracias. Bueno, pues nada. Bueno, entonces esto es lo que tenía para contarles hoy, lo que teníamos para ver hoy. Si tienen alguna pregunta, si me quieren hacer alguna consulta, aparte de esto, aquí estamos. ¿Algún ejercicio que les haya quedado alguna inquietud? A ver, me están preguntando ahí. De velocidad. Sí, el tema es que para hoy iba hasta acá, hasta derivadas sucesivas. Patricia, no sé si vos estás ahí en línea. Sí estoy. Ah, bueno. Nada. Sí, hoy teníamos que llegar hasta ahí, hasta el 12, en realidad. Ah, hasta el 12. La clase Bueno. que la próxima ya es análisis de funciones. Ah, bueno, entonces hacemos ese que me están preguntando. Está muy Claro. bien. Bueno, dale, listo, ahí lo hacemos. Bueno, muy bien. El ejercicio 12 es de cinemática. Y lo que vamos a decir es que si yo tengo una función, qué sé yo, ponele s de t, me da la posición en función del tiempo. ¿Sí? Si yo tengo una función s de t que me da la posición en función del tiempo, entonces, cuando derivo esta función s' de t, va a ser b de t, me va a dar la velocidad en función del tiempo. Y si vuelvo a derivar esta s de t, esta s' de t, hago la s2' de t, que sería la derivada de la velocidad, igual a a de t, esto me da la aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Entonces estos son los conceptos cinemáticos que se relacionan con la derivada, ¿no? Si yo tengo la función posición, la derivada primera es la velocidad y la derivada segunda es la aceleración. En el 12 dice, dos móviles se desplazan según las ecuaciones, bla, 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 bla. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el ejercicio 12. El ejercicio 12 dice, dos móviles A y B se desplazan según las ecuaciones. El móvil A tiene la ecuación s de t a 3t a la cuarta menos 2t más 7. Y el móvil B
es E de t igual a t al cuadrado más a por t más b. Entonces dice A, calcular A y B para que en el instante t igual a 1, A y B se encuentren en el mismo lugar y lleven la misma velocidad. Entonces, en t igual a 1, deme un segundo, por favor. Entonces, en t igual a 1, están en el mismo lugar y además con la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, esa información la tenemos que llevar a un par de ecuaciones. Si están en el mismo lugar, estas son las ecuaciones que me dan la posición. ¿Eso qué quiere decir? Que la posición de A va a ser igual a la posición de B. Pero la posición de A cuando t vale 1 es S de 1. Y la posición de B cuando t vale 1 es E de 1. Entonces esta ecuación va a ser que S de 1 va a ser igual a E de 1. ¿Sí? Eso es que los dos están en el mismo lugar o que están en la misma posición, como lo quieran llamar, y que tienen la misma velocidad. La velocidad de A es S' de t y la velocidad de B es E' de t. Y en t igual a 1, esto quiere decir que S' en 1 va a ser igual a E' en 1. ¿Sí? Entonces, con esa información vamos a construir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestras dos incógnitas son A y B. S de 1, bueno, yo tengo que evaluar S en 1, así que S de 1 va a ser 3 por 1 a la cuarta menos 2 por 1 más 7. Este S de 1 va a ser igual, 3 por 1 a la cuarta es 3, menos 2 más 7. Esto me da 8. S de 1 es 8. Y E de 1 es 1 al cuadrado más A por 1 más B. Entonces, E de 1 va a ser A más B más 1. Acá tengo esta otra ecuación. Entonces, de acá, ¿qué saco? Que A más B más 1 A más B más 1 es E de 1 es igual a 8. Esto lo puedo pensar como A más B igual a 7. A más B igual a 7.
Acá tengo una ecuación. ¿Sí? Entonces, esa primera ecuación la sacamos con la información de que los dos móviles A y B en t igual a 1 se encuentran en el mismo lugar. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero con la velocidad. Tengo que calcular la velocidad que lleva A, la velocidad que lleva B, cuando t vale 1, y las igualamos. Entonces, calculemos acá S'. S' de t va a ser igual. La derivada de t a la cuarta es 4t al cubo. Esto me queda 12t al cubo menos 2. Y la velocidad de B, que va a ser E', va a ser 2t más A. ¿Sí? Entonces, hagamos acá el equivalente con la velocidad de lo que hicimos con la posición. S' en 1, S' en 1 va a ser 12 por 1 al cubo menos 2. 12 por 1 al cubo menos 2. Esto es 12 menos 2, así que esto va a ser 10. Y E' en 1 va a ser 2 por 1 más A. Esto va a ser igual a 2 más A. Bueno, como estos dos son iguales, acá me queda que 2 más A es igual a 10. Entonces A es igual a 8. ¿Sí? A esta la llamamos ecuación 1. A esta la llamamos ecuación 2. Entonces reemplazamos 2 en 1. Acá, ¿no? En este cuadrito. Reemplazo 2 en 1. ¿Y qué me queda? En lugar de A más B, voy a poner 8 más B. 8 más B es igual a 7. Entonces, B es igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, listo. Eso entonces serían los resultados de A y B, de las constantes A y B, para que en t igual a 1 estos dos móviles se encuentren en el mismo lugar y la misma velocidad. Ahora hay una parte B que tiene el ejercicio y dice, hallar la posición, la velocidad y la aceleración de cada móvil en el instante t igual a 1. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces sabemos que A vale 8, A es igual a 8 y B es igual a menos 1. Entonces, con esos datos vamos a calcular la posición, la velocidad y la aceleración de los dos en el instante t igual a 1. Bueno, fíjense una cosa, antes de ponernos a hacer los cálculos, nos dicen que en t igual a 1 tienen la misma posición y la misma velocidad.
Así que yo puedo calcularlo con A y B tiene la misma, o puedo calcularlo con B y A tiene la misma, ¿no? Y entonces, en t igual a 1, A y B tienen la misma posición. Entonces calculemos la posición de A. S de 1 va a ser igual a 3 por 1 a la cuarta menos 2 por 1 más 7. Esto me da 3 menos 2, 1 más 7, 8. Esto es igual a 8. Esta es la posición en la que se encuentran A y B. ¿Sí? Ahora, A y B tienen la misma velocidad. ¿Sí? Si quieren, calculémosla con S' en 1. S' en 1 va a ser igual a 12 por 1 al cubo menos 2. ¿Sí? Esto es igual a 10. Bueno, y ahora hay que calcular las aceleraciones. La aceleración de A va a ser igual a S2' evaluada en 1, y la de B va a ser igual a E2' evaluada en 1. Esas van a ser las aceleraciones, ¿no? Vamos a calcular. De acá las borré, pero habíamos calculado S' de t igual a 12 t al cubo menos 2 y E' de t igual a 2t, sería más 8 acá, ¿no? Entonces, la aceleración de A va a ser S2', es esta derivada que me da 36t al cuadrado, y S2' evaluada en 1 va a ser igual a 36 por 1 al cuadrado, que es 36. Esa es la aceleración de A. Y para B voy a tener que E2' es 2. Bueno, esto es constante, ¿no? Así que va a ser siempre 2, no hay que calcular nada. E2' en 1 va a ser igual a 2. Bien. Bueno, fíjense cómo cambian las aceleraciones, ¿eh? O sea, los dos tienen la misma posición y la misma velocidad, pero la aceleración de S es muchísimo más grande que la aceleración de E. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer. Bueno, entonces dejamos por acá. Patricia, no sé si vos querés agregar algo. Lo único que quería agregar es que estaría bueno que entreguen algunos ejercicios resueltos, o sea, que alguien entregue la actividad 8. Ya sabemos que no es obligatoria, pero bueno, ayuda mucho para que uno vea cómo va con la materia, ¿no? El hecho de que le corrijamos, como después terminan rindiendo un cuestionario, entregando las actividades, uno
es como que practica la manera correcta de escribir un ejercicio. Entonces está piola, aunque no es obligatorio, entregarlo. Bárbaro. Muy bien. Muchas gracias por todo. Bueno, chicos, entonces, gracias a todos por participar y bueno, nos estaremos viendo la próxima, ¿sí? O estaré yo, Nancy o alguien más, o Patricia. Gracias, profe. Muchas gracias. Dale, Gracias. nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Bueno, Patricia, gracias por estar ahí, por hacer el aguante y bueno, estamos hablando. Sí, gracias a vos que saliste. Yo era el segundo recambio. Vos sabés que esta semana con internet fue patética. Vinieron los técnicos como 2 veces, cambiaron el módem. O sea, yo le dije a Nancy, bueno, sí, supuestamente ayer se había arreglado y ayer a la noche pude dar, pero a la tarde se me complicó y tengo Fivertel también. Y Claro. varias veces con problemas. En el primer cuatrimestre, ningún problema, de todos los Zooms que tuve que dar y todo sin ningún problema, pero este cuatrimestre es súper traumático, súper traumático. Sí, Telecentro también tiene Ah. microcortes. Yo tengo Ah. Telecentro acá. Tiene Ajá. microcortes cada tanto. No es siempre, en algunos días. Pero sí, creo que es de todos los sistemas, evidentemente. Así que bueno, nada, hoy Bueno. la verdad, buenísimo. Bueno, un Muchas beso grande. gracias. Un Nos beso vemos. grande también. Chau, chau. Hasta luego.